aquí en la cabina el ingeniero Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO, y el señor Félix Rosales, secretario de Economía de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Trabajadores, empresarios, emprendedores, sociedad civil en su conjunto para marchar el día de mañana exigiendo de una vez por todas, como decías tú, Fernando, el control de la delincuencia y la paz en nuestro país. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros al inicio de esta semana. Y bueno, rápidamente hacíamos una introducción y el sector construcción, me parece, ha sido blanco. Y es, por supuesto, lógico que sea el principal convocante de la movilización el día de mañana. Bienvenidos, gracias. Muchas gracias por la invitación. Por favor, señor Zapata, lo escuchamos. Sí, en efecto, el sector construcción durante muchos años ha sido blanco de la violencia, de la delincuencia, de los pseudo sindicatos que se infiltraban en las obras de construcción civil. Ha habido mucha violencia, muerte de dirigentes sindicales en cantidad importante, y esto nos pusimos de acuerdo después de tener varios años de diálogo social con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú en salir a protestar contra esta delincuencia en las obras civiles. Hicimos las marchas respectivas, conversamos con los ministros del Interior en su momento. En algún momento se formó una división de protección de obras civiles que después fue desactivada, pero ahora hemos visto que la delincuencia se ha trasladado y se ha extendido a mucho más actividades, ¿no? Y nos ha desbordado. Entonces vemos Perdóname la interrupción, ¿con el ministro actual han podido conversar? Con el ministro propiamente no. Hemos tenido reuniones en el Ministerio del Interior, pero todavía no hemos podido conversar con el ministro. Muy bien, está usted diciéndonos cosas muy importantes. El sector construcción ha sido uno de los primeros que sufrió del cobro de cupos, de extorsiones y de sicariato. Y usted ha hecho generosamente mención, señor Zapata, al número de trabajadores que han sido víctimas de estos mafiosos que quieren tener puestos de trabajo para que nadie trabaje nada y para cobrar dinero de usted. ¿Cuántos muertos se han producido en los últimos años en sus filas sindicales de trabajadores de la construcción civil por el solo hecho de no querer permitir que ampones, pseudo sindicalistas, como ha dicho el señor Zapata, ocupen el puesto de verdaderos trabajadores? Sí, efectivamente, como lo ha mencionado el ingeniero, entre ambas instituciones nos hemos puesto mucho de acuerdo para enfrentar esta situación tan complicada que está haciendo daño hoy a la sociedad en su conjunto. Pero efectivamente nuestro sector sufrió a la fecha 21 asesinatos de dirigentes sindicales que enfrentaron en su momento a estas mafias, a estas lacras de la sociedad, como lo decimos nosotros, y por el solo hecho de no permitir que ingresen en nuestras filas, pues fueron blancos y asesinados a la fecha 21 dirigentes que nosotros pues honramos, ¿no? En su memoria, constantemente estar enfrentándolo. Y bueno, ya lo han mencionado, hoy en día esto ha desbordado, ya no solo está en el sector construcción estas mafias, sino ya se han trasladado al tráfico de terrenos, se ha trasladado a todo negocio donde pueda haberse movimiento de dinero y están pues extorsionando y no hay políticas claras, ¿no? Acciones claras, estrategias claras para poder enfrentar y no tener en zozobra así al país como estamos en este momento. Si un oyente de RPP en este momento se preguntara cómo ha cambiado en los últimos meses la vida de los trabajadores de construcción civil, la vida de los empresarios, la rutina, ¿usted qué le diría? ¿Por qué el día de hoy hemos llegado al punto de que es necesario salir a las calles a exigir a las autoridades que hagan algo? No tenemos otra opción que salirnos a pronunciar de esta manera, con esta convocatoria que lo hemos hecho de manera conjunta con la Cámara Peruana de la Construcción, porque somos asediados permanente y constantemente. ¿Los llaman por teléfono, los vigilan en los proyectos? De todas formas, por teléfono, hacen presencia en obras con grupos, entre comillas, de desocupados, o utilizan a gente que no son netamente trabajadores de construcción para presionar a las empresas, a los empresarios, a los maestros de obra y a los mismos trabajadores y por supuesto a los dirigentes, que no le permitimos pues que ellos intenten tomar control del proyecto, y entonces somos amenazados y somos víctimas, ¿no? de los asesinatos por sicariato, ¿no? Cuando se habla de extorsión, quisiera dejarles dos preguntas planteadas antes de irnos a la pausa. Por un lado,
Se extorsiona al trabajador, se le pide que un porcentaje de lo que gana al día, de lo que gana al mes. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica de la extorsión que se ha instalado? ¿Y cómo se traslada esto hasta los empresarios? ¿Y por qué los empresarios no pueden finalmente ofrecerle mayor seguridad a los trabajadores de cada uno de estos proyectos? Vamos a regresar con nuestros invitados, pero a esta hora de la mañana, 8:15, hacemos una pausa y retomamos Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú. Continuamos en Ampliación de Noticias conversando con nuestros invitados. A las 8:20 nos acompañan el ingeniero Jorge Zapata de la Cámara Peruana de la Construcción y el señor Rosales, Félix Rosales, secretario de Economía de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Y claro, conversábamos durante la pausa a propósito de una relación que no siempre ha sido armónica, ¿correcto?, entre los empresarios y los trabajadores, los sindicatos en la construcción, en el sector construcción. Sin embargo, ambos se han unido para una convocatoria el día de mañana, martes, a las 3 de la tarde, en el Campo de Marte, para marchar junto a otros gremios que se han sumado también a esta causa. Está CONFIEP, está la Confederación de Mototaxis, la Federación de Construcción Civil, entre otros, todos unidos contra el flagelo de la delincuencia. Y antes de ir a la pausa, les preguntábamos sobre los detalles, es decir, cómo se penetra la información, cómo empieza, cuáles son las modalidades de extorsión que en este momento se están desarrollando, cuál es el impacto en los proyectos y en la inversión que hacen los empresarios o la iniciativa que pueden tomar los empresarios para darle vida, digamos, a nuevos emprendimientos. Sí, bueno, estas mafias, estos pseudo sindicatos se presentan cuando se dan cuenta de que va a haber una obra, ¿no? Una construcción. Son pseudo sindicatos. Se hacen pasar por sindicatos, correcto, pero no están formalmente legalizados y no tienen trayectoria sindical, ¿no? Se forman de un momento a otro. Entonces se presentan a las obras y quieren tomar el control de la obra. ¿Y qué significa tomar el control de la obra? Tener las cuotas sindicales y trabajar cuando ellos quieren y poner a su gente, poner a toda la cantidad de gente que ellos quieren poner, que no es pues gente de construcción civil, que no son obreros especializados, ¿no? Entonces, cuando se les dice que eso no es posible, empiezan las amenazas, empiezan las extorsiones, ¿no? De acuerdo. Acá lo importante es que es una marcha convocada por empleadores y por trabajadores. Y entre los empleadores, como lo ha subrayado Mávila Huertas, está la mayoría de los gremios, porque los gremios agrarios creo que respaldan esto también. Han sufrido mucho los de AGAP, también los gremios exportadores, puesto que ADE creo que se respalda también esta convocatoria, ¿no? Naturalmente, hoy estamos conmemorando un aniversario más del asesinato de Pedro Wilca, que fue un compañero de ustedes, dirigente de la Federación de la Construcción Civil. Yo tuve ocasión de conocerlo en el Cusco a fines de los años 70, cuando comenzaba como un dirigente de la Construcción Civil, elegido después secretario general de la Confederación de los Trabajadores del Perú, fue asesinado un día como hoy del año 92. Por eso ha puesto usted esta marcha bajo el signo de 31 mártires, trabajadores, que han pagado con su vida el hecho de trabajar en el marco de la ley y hacer frente a las mafias que han querido amenazar todo este sector. Pero después de haber comenzado con ustedes, estas mafias se han desplazado, como ha dicho el señor Zapata, a todas las actividades de nuestro país, como lo hemos visto en la minería recientemente en Patás. Señor, por favor, díganos una palabra, Rosales. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Sí, efectivamente, como lo ha mencionado, hoy día también estamos conmemorando un año más del asesinato a nuestro compañero Pedro Wilca Texe, que dicho sea de paso lo estamos recordando también en una romería que vamos a hacer en su busto en la avenida 28 de julio a las 10 de la mañana. Pero volviendo al tema que usted mencionó, que nos une a ambas organizaciones del sector construcción, a esta marcha que vamos a hacer mañana, efectivamente también es conmemorando, pues, y en memoria de los 21 compañeros dirigentes que enfrentaron en su momento, ¿no?, a estas mafias, a estas pseudas organizaciones de delincuentes que han enlutado pues a 21 familias efectivamente de la construcción. Y por todo ello constantemente estamos trabajando, enfrentándolo día a día, recurriendo a las instancias que tengamos que recurrir como corresponde, ¿no?, como unas instituciones formales organizadas con la Cámara,
pero no encontramos pues eficacia clara, ¿no? Y estrategias claras desde el Ejecutivo y todas las instituciones que tienen que ver con esta situación para contrarrestar, controlar y poderle brindar seguridad, tranquilidad y paz a la población y sobre todo también a nosotros, los trabajadores de construcción civil, que podamos desarrollar nuestras labores sindicales y también realizar las labores en obra con tranquilidad, sin estar a la zozobra de que van a llegar estos grupos. El trabajo diario, otros. levantarse, ir a trabajar, regresar a casa tranquilo. Efectivamente. 200.000 trabajadores están afiliados a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Ingeniero Zapata, quería preguntarle, usted, si bien dijo no habían podido conversar con el actual ministro, que lleva poco tiempo en el cargo, sí habían sostenido reuniones con los anteriores. Y me imagino que, dependiendo de la obra, también se ponen en contacto con las municipalidades. Y en estas reuniones tienen que haber llevado propuestas. ¿Qué se puede hacer? Desde el análisis que ustedes hacen del tipo de negocio y cómo funciona este negocio, este sector económico, ¿qué se necesita? Porque resguardo policial para cada obra es un poco complicado. Ahora, a propósito de eso, leemos acá en el periódico, en el diario El Comercio, por ejemplo, 8 policías resguardan a cada uno de los vicepresidentes del Parlamento. Y no hay policías, no hay policías. Imagínese usted para poner en cada lugar donde se construye un edificio o se construye un proyecto comercial, ¿no? ¿Qué alternativas plantean? Mire, hemos hecho mucho. Primero hicimos los llamados de atención a través de las marchas respectivas cuando hubieron estos acontecimientos de violencia y asesinatos de dirigentes sindicales y amenazas a los empresarios. Con eso los ministros nos empezaron a recibir, se formó en algún momento una división de protección de obras civiles que funcionó bastante bien, pero parece ser que se percibió de que esto estaba mucho mejor controlado y se desactivó esta división. De la policía. De la policía. Sí, con el último ministro que conversamos fue con Mariano González, y Mariano González se comprometió a invitarnos a una mesa para solucionar todos estos problemas de violencia en obra, donde estaban... Esto hace más de 2 años. Esto hace más de 2 años. Es bastante tiempo. En julio del año 21. Efectivamente, después de ese compromiso, salió el ministro de la cartera y ya no hemos tenido otro diálogo con el ministro del Interior directamente. Pero hemos conversado con otros funcionarios del Ministerio del Interior y le hemos hecho ver la necesidad de retomar esta mesa de trabajo. Es decir, mayor control policial, dice usted, en principio. Sí, no solo mayor control policial, sino que los empresarios y los trabajadores que vivimos día a día estas amenazas y estos problemas, somos los que sabemos dónde están, en qué barrios, en qué distritos, a veces quiénes son incluso, ¿no? Entonces esos datos son importantes que se pongan en la mesa. Si no, están trabajando un poco a ciegas, pero no entendemos hasta ahora por qué nos invitan a esa mesa de trabajo. Señor Zapata, esta es una marcha convocada por gremios de empresarios y por sindicatos. Si ciudadanos como yo mismo quisiéramos participar, ¿a dónde nos ubicamos? Por lo pronto sabemos que la marcha comienza a las 3 de la tarde en el Campo de Marte y que va a recorrer el centro de Lima antes de volver al Campo de Marte. Creo que se han trazado un camino largo de varios kilómetros, ¿no? Pero ¿a dónde quieren ubicar a los ciudadanos que no son miembros ni de las federaciones gremiales ni de las federaciones sindicales y que quieren como sociedad civil decir queremos la paz en nuestro país y estamos hartos de la ineficiencia ante la delincuencia? Ese es un excelente punto. Nosotros hacemos una convocatoria amplia y mientras mayor participación tenga esta marcha, mejor, ¿no? Esta marcha está totalmente despolitizada, fue el primer acuerdo que tomamos con la Federación de Construcción Civil, porque lo que queremos es luchar contra algo que nos ataca a todos, que nos concierne a todos y que está poniendo en peligro nuestra estabilidad política, social y hasta nuestra propia democracia, porque el fenómeno de la violencia se ha desbordado, es una cosa impresionante cómo está en el país entero, y esto está articulado por mafias que tienen participación, como ya se dijo, en minería ilegal, en narcotráfico, en tráfico de terrenos, en tráfico de personas. Entonces son redes que cada vez se extienden más, y si no hacemos algo, esto va a ponerse bastante peor, ¿no? Entonces yo creo que el ciudadano de a pie y la prensa en eso también juega un rol importante en apoyar este tipo de iniciativas,
iniciativas que no tienen ningún sesgo político, es solamente tratando de sensibilizar a las autoridades, y cuando hablo de autoridades hablo de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, no solo al ejecutivo, porque el ejecutivo solo no puede combatir este gran fenómeno, este inmenso fenómeno, ¿no? Entonces, esto de sensibilizar a los tres poderes del Estado es una tarea de todos los peruanos de bien, me parece. ¿Podría precisar de repente la concentración y la marcha, como lo mencionó, ¿no? Efectivamente estamos convocados a partir de las 3 de la tarde, a las 4 en punto ya estamos iniciando el desplazamiento, ¿no? Por Guzmán Blanco hacia Plaza Grau, subimos por la Avenida Grau a Bancay, Plaza San Martín y entramos por la calle Belén hacia Paseo de los Héroes Navales, donde ahí vamos a culminar, ¿no? Va a ser lo que ha mencionado el ingeniero, pues sensibilizando a la sociedad con su conjunto, pero que el Ejecutivo y los otros poderes del Estado tomen conciencia y se pongan a trabajar de verdad pensando en el país y sobre su seguridad y la paz que corresponde. Muy bien, esperemos que sea una marcha que haga verdaderamente cobrar conciencia a las autoridades, pero también a nuestros compatriotas de que todos somos responsables y ustedes se están proponiendo colaborar, ustedes como gremios y como sindicatos, con la Policía Nacional y con la Fuerza del Orden. Muchas gracias por haber venido acá y alertarnos sobre este hecho que consideramos que ojalá sea una referencia crucial. Mañana a 3 de la tarde, concentración en el Campo de Marte, marcha por la paz no política y contra la delincuencia. Señor Zapata, señor Rosales, muchas gracias por estar acá y por expresar la unidad que nuestro país puede conseguir, esperemos, en todos los campos. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vamos, Mami, a la pausa.